Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital, con su moderador Giancarlo González. Bienvenidos y estamos de regreso. Estoy con Coral y con Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo bienvenido. están? Saludos, estamos muy bien. Gracias, Giancarlo, por la invitación nuevamente. Te dijimos que ibas a venir una vez al trimestre. Oye, pues son de palabras. Gracias mil. Sí. Y aunque el 2025 no ha terminado, los datos son claros. Los precios de venta promedio subieron casi 18%, pasando de 204,000 a 241,000 por propiedad, reflejando un mercado más selectivo y con valores por unidad más altos. Sí. Los condominios de los desarrollos nuevos lideran ese crecimiento con aumentos de entre 10 a 16% en su precio promedio y vemos más financiamiento hipotecario. Las ventas con préstamo pasaron de 38 a 41%, lo que indica más compradores entrando al mercado formal. Sobre estos y más datos, tenemos a Ed, Daniel y a Coral junto con Fernando para hablar un poquito sobre lo que ha estado pasando. Así que, ¿cómo estamos? Súper bien, súper bien. ¿Tú cómo estás, Coral? Muy bien, contenta de estar aquí. Me encantan estas conversaciones, me encantan las tablas, me No, encantan las gráficas y los números. Literal, cuando yo la vi, yo dije, yes, llegó la de los números. Y No, las y cuando tablas. yo te vi con todas esas tablas, yo dije yes. Hablamos el mismo idioma. Cuéntame, Ed, la última vez que estuviste aquí fue a principios de verano. Sí. Pues mira, el mercado en nuestra práctica hemos continuado teniendo un mercado activo, basado en nuestra perspectiva. Sacamos la información que te traje hoy, que es la misma que usamos en la fuente anterior, la de... Utilizamos a Saludos a Che Juan y Comparables Online. Sí, y en este caso también estamos utilizando a PR Comps también, de Marcus, que es un programa también muy bueno. Okay. Y según la información que tenemos, es bien importante y bien interesante porque aunque existe demanda también, lo interesante ha sido que ha habido, las ventas cash han continuado en un aumento. Yo hice una consulta también con diferentes compañeros tasadores porque tenemos diferentes prácticas en diferentes vecindarios y demás. Y recuerda que cada uno tiene un nicho. Por ejemplo, algunos que se especifican en comerciales, los corredores pues tenemos un área en particular luxury, tenemos otros que son mercados regulares, área metro, etcétera. Pues yo llamé a diferentes colegas de diferentes áreas para tener un sondeo y verificar dónde estamos y en efecto, nosotros hemos coincidido que ha habido a nosotros ha habido una merma de solicitudes de tasaciones para propósitos de financiamiento. Sin embargo, ha continuado una alta demanda de casos privados para tasar por ventas cash. Que eso ha habido. Que eso es muy importante, que continuemos conociendo que el mercado ha ido, continúa activo, continúa excelente momento para vender y más con mejores noticias todavía, que los valores y los precios de venta que reflejan incrementos versus el año pasado, como bien lo describiste en la introducción. Así que eso es un buen mercado. ¿Qué? Bueno, entre las gráficas que tuve la oportunidad de mirar antes de empezar, llama la atención dos cosas. O sea, en términos de total de transacciones. Aquí estamos que era haciendo lo de los precios promedios. Precio promedio, exacto. Por Desde enero mes, del 2024. los últimos años y 9 meses. Exacto. Vamos. Correcto. Exacto. Pues el precio promedio sí ha aumentado y, sin embargo, la cantidad de transacciones, el total de transacciones ha disminuido. Ha bajado, correcto. Consistentemente. Creo que solo un mes, creo que fue marzo, ¿verdad? Uh-huh. Que superó el del año pasado, pero todos los demás meses, comparados con el 2024, disminuyeron la cantidad de transacciones. Entonces tú dices, bueno, pero si el precio promedio está aumentando, ¿qué significa eso? Que hay demanda. Bueno, que los valores están en aumento. Exactamente. Que los Y valores esta están gráfica en es buena. aumento. Yo creo que aquí aprovecho, ¿verdad? Para los que nos están viendo también de manera digital, podemos explicar esto. Esta forma está hecho que está... La forma en que está desarrollada esta tabla es que va de izquierda hacia derecha en todo el mes del 2024 y el 2025. Que si ploteamos una con otro, enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo y sucesivamente, podemos observar que todos los meses, uno contra el otro, ha ido en aumento. Mira aquí... En enero del 2025 versus enero del 20... Mira febrero versus febrero. Mira marzo versus marzo. Y cuando viene a ver, todos los puntos han ido en aumento porque versus el 2024 los precios han estado vendiendo más altos. No, y eso cabe señalar Uh-huh. que eso representa actividad en reventa, no en proyectos nuevos. Correcto. Eso es tremendo punto, by the way, ¿verdad? Te traigo esto para la audiencia a modo de que tengan un dato interesante. Por alguna razón, los proyectos nuevos, cuando se jala la información de Caribe, o jalamos la información para este tipo de sistemas,
aunque sabemos que nos consta que esa propiedad que estamos localizando fue hipotecada, no podemos identificar la hipoteca. Por alguna razón, a lo mejor hay un delay en lo que se segrega para inscribirse con el número nuevo de finca y demás. Pues a lo mejor tarda y cuando jalamos la data no están aquí los proyectos nuevos para este tipo de información. Así que eso es bien importante también. Otra cosa importante es que en estos números que estamos mencionando, que mencionó Giancarlo sobre el precio promedio que está en 241,000 hasta el tercer cuarto de este mes, incluye todas las famosas ventas de millones de dólares que siempre pensamos que son los layers. Como eso es un mercado tan y tan selecto y hay tantas transacciones, porque es lo que yo quiero que la gente entienda, el mercado sigue siendo un mercado activo. Dinámico. Lo que pasa es que lo que resalta en las redes sociales y en la prensa, pues son los millones. Bueno, esta mañana creo que Comparables Online, Che Juan publicó Sí. que se registró la venta más alta. Una de 40 millones. 40 te millones digo. en Dorado. Y Bueno, por segunda vez. por Sí. segunda vez. Pero ese número está factorizado aquí. Exactamente. O sea, todo ese número están contemplados ahí, pero se diluye entre la otra cantidad de transacciones que hay. O sea, que aquí lo que quiero decir con esto es que hay un mercado para todos. Todo el mundo puede buscar en diferentes áreas y lo podemos segmentar por wards, que son propiedades fuera de desarrollos y condominios. Eso fue algo que me llamó la atención, que el volumen de transacciones hasta 350,000, todo lo que es fuera del área metropolitana se mueve muy bien o representa más del 48% Ven acá, una de lo que se pregunta. vendió. Por ejemplo, los cascos urbanos, como por ejemplo Santurce, fuera de condominio, Ujú. o Viejo San Juan, o qué sé yo, Río Piedras, Casco, lo que sea. Ujú. ¿Eso está contemplado como ward o como development? Eso, muy buena pregunta. Puedo inferir, tengo que consultarlo con la fuente, pero puedo inferir que está dentro de Word. Exacto. Está Ok. dentro de Word. Yo creo que cuando hablamos de development, pues ya son desarrollos que son set Sí, patterns. sí, Exacto, organizaciones ya sean control de acceso o fuera, pero ya sean de un desarrollo establecido. claro. Interesante. ¿Qué otro dato tienes? Mira, yo creo que lo más importante de todo esto que yo quisiera resaltar es la oportunidad que hay también. Yo también he visto en mi práctica que propiedades que hemos estado trabajando, en su mayoría, eso es mi práctica, en su mayoría no llegan al precio que me están enviando cuando son financiadas, que tenemos contrato y demás, no llegan al precio de venta y el contrato bien lo establece, que no está sujeto a tasación. Sin embargo, la propiedad como quiera cierra. O sea, o la persona paga la diferencia. Espérate, la tasación Ujú. no llega al precio de venta. Correcto. Por ende, no es financiable al precio que se acordó de venta. No, déjame No, explicar no, aquí no. que es importante, eso es un buen punto. Muy buena pregunta, Giancarlo, y eso es tremenda pregunta porque así podemos orientar al público que puede tener la misma duda. Si el precio tasado no llega al precio establecido, hay varias opciones. Ahí se renegocia. O que el banco dice, yo no te voy a prestar más de esta cantidad porque esto es lo que vale mi colateral. Si tú quieres llegar allá, tú tienes que o pagar la diferencia o que entonces ellos bajen el precio, pero yo no voy a prestar por encima de lo que yo puedo recobrar con mi colateral. Correcto. Por ende, si la propiedad tasa menos, mi experiencia ha sido que usualmente o la persona si tiene la capacidad de pagarlo, paga la diferencia total, o si no le diga, mira, como quiera quiero pagar, pero esto es lo que tengo. Y la persona reajusta eso, pero siempre en mi experiencia ha sido que, bueno, voy a decir en la gran mayoría de los casos, por no ser absolutista, pero en la gran mayoría de los casos hay una diferencia positiva. O sea, Sí. que la gente paga una diferencia, ya sean 3 La mil prima. pesitos, 5,000, 10,000. Y eso va a depender. Y la otra, pues baja la cantidad. Y y eso se traduce a porque tenemos un incremento. Y eso se refleja también en los mercados. No, por ejemplo, fuera del área metropolitana, yo te puedo decir mi experiencia, que las personas están dispuestas, basada en mi experiencia, ¿verdad? Y me puedo equivocar, puedes llegar entre 3, 5, 7 mil dólares por encima del valor tasado. Ahora, ya una propiedad en el área metropolitana, ya sea San Juan, puede llegar a 15 o 20 mil dólares. Coral, esa cara Bueno. tuya, dime. Bueno, antes que nada, algo que explicó el Daniel, y yo creo que esto es importante repetirlo para que la audiencia, ¿verdad? El Lo contexto. entienda. El banco no es que te presta hasta la tasación, es que el banco te presta de acuerdo a la tasación, o sea, a Correcto. base de la tasación, Correcto. pero nunca te van a prestar el 100%. Exacto. Correcto. Dependiendo del tipo de propiedad, si es un condominio, que la mayoría no cualifican para FHA, creo que son 17 nada más en el área de San Juan, son muy pocos, pues estamos hablando de préstamos non-conforming, que si es residencia principal te dan hasta el 80 y cuidado si el 85, si es inversión al 70% de la tasación. O sea que el comprador, que así desee hacerlo, porque quiere la propiedad, porque no tasó, Exacto. paga, obviamente,
el porcentaje que le corresponda, ¿verdad? Como pronto, como depósito, más sus gastos de cierre, más la diferencia entre el precio de venta. ¿Ok? O sea que es más. No sé fuera de... Digo, yo me muevo entre área metro y quizás, ¿verdad? Pero yo he visto pagos de hasta 50 y 60 mil por encima de tasación y no estoy hablando de ventas de millones. ¿De verdad? No. Estoy hablando de ventas En de el rango 600 mil, 700. 500... hasta los 400 y pico, y yo estoy viendo pagos, o sea, diferencias de tasaciones y precios de venta de hasta 50 y 60 mil dólares y se pagan, o sea, y los pagan. Sí. Ese comprador... Sin comprometer, porque sí, lo que explica Daniel es importante, o sea, tiene comprador y vendedor tienen 3 opciones si la propiedad no tasa y estamos en banco. O bueno, o se llega a un acuerdo, a un punto medio, o el comprador acepta pagar la diferencia total, o sencillamente no se llega a un acuerdo, se devuelve el dinero ¿Y qué tú y dirías? se resuelve. ¿Qué es lo que ayuda a motivar a ese comprador, en esos casos en particular, a estar dispuesto a pagar esa prima? Esa pregunta tiene una respuesta corta y una respuesta larga. Tenemos tiempo. Tenemos La tiempo. respuesta corta es, no hay propiedades, no hay inventario. La respuesta larga es, aprovechando toda esta data, si uno analiza, cuando comparamos, y ya estamos casi terminando el año, tenemos, y esta, no es una de las gráficas que tenemos, pero es uno de los datos que le pedí a Daniel antes de empezar, tenemos menos cantidad de transacciones. Simplificándolo, si tuvimos 20 transacciones en el 24, este año tenemos, 10, qué sé yo, por 15. decir Bueno, algo. no, porque no es la mitad. Vámonos. 16. 25 mil, 20 mil. Ok, pero en términos del volumen en ventas, El dólar el dollar amount, 2024, ¿cuánto era? 6 mil millones, ¿6 cuánto? 6.7. 6.7 mil millones de dólares en el 24. Con eso Completo. cerró el año, Con ¿ok? 12 meses. Este año, year to date, hasta el 1 de octubre, o sea, excluyendo El último una trimestre. cuarta parte del año. Exacto. Vamos, o sea, 3/4 partes del año y es 5.4. 5.4. Mira para allá. 5.4 mil millones. Ujú. O sea que ya estamos a punto de superar el total de ventas del año pasado completo y todavía nos falta una cuarta parte del Es año. correcto. Entonces, todo eso, Wow. eso es la razón, esa es la razón por la cual están dispuestos a pagar. Porque eso lo que significa es, hay menos transacciones, pero hay más dinero. ¿Por qué? Porque no hay inventario. Seguimos sin inventario. Sí, y yo creo que aquí aportar varias cosas. Primero, Coral, gracias por la explicación de referente al financiamiento, porque es correcto, eso es la forma adecuada. Sin embargo, también creo que es bien importante también el price range, porque si lo tiramos a por ciento, trabajamos por ratio, el ratio de una propiedad, un ejemplo de 200 mil pesos, 7 mil pesitos, pues puede significar cierta cantidad de Claro, por ciento claro. que pudiera traducirse a un por ciento similar de 40 mil o 50 mil de 600. Es cierto. O sea, depende de dónde estemos ubicados, porque un comprador de 200 mil que dé 50 mil pesos de diferencia, usualmente no lo hacen porque está sacando la propiedad, no va a tener salida de esa manera, versus que una propiedad de 600 mil es probable que el vecindario reconozca esa, porque recuerden lo importante. Estamos hablando de que estamos pagando por encima de tasación. O sea, la persona tiene que estar clara, Consciente. Ese comprador Exacto. está siendo consciente. pero tiene que ser un comprador educado, porque Claro. no todo el mundo dice, a mí me sobran 50 mil pesos, déjame aprovechar dólares, déjame aprovechar entonces para darlo en esta casa, para votarlo. No, o sea, es porque él entiende que se está invirtiendo en un mercado que aguanta y reconoce eso. Eventualmente. Bueno, exacto. Sí, Claro. porque no estamos Bueno, no es de flipping. Claro. Eso va Pero a es un punto. importante. Las personas que piensen que quizás estamos en una burbuja similar a la del 2004, 5, 6, donde te daban el 100% y le prestaban a quien fuera con cualquier tipo de préstamo, eso no es lo que ocurre acá. Estos son personas bien cualificadas que están hasta pagando por encima de la tasación. O Y sea, que están poniendo mucho dinero de no son- equity, no de son- colateral. no son Correcto. préstamos como los Al de- 100%. Correcto, que el tema de una burbuja que se vaya a escocotar como pasó en el 2008 no es lo que... Claro. Sí, porque en el 2008 quizás compraste qué sé yo, $300,000 en una propiedad, te la financiaron al 100%, pagaste, qué sé yo, 10 mil pesos en gastos de cierre, pero entonces a los whatever años explotó no sé qué, la dejaste ir, lo que perdiste fueron los pagos mensuales que hiciste, o sea, no perdiste un 20% de tu dinero que está ahí amarrado a esa propiedad. Correcto. Y la realidad y surgió en estos días una preocupación porque creo que la morosidad en las tarjetas de crédito
ha ido aumentando, o por lo menos los balances. No recuerdo el Sí, el artículo. componente morosidad. Exacto. Y realmente lo que pone en contexto no representa, pienso yo, ¿verdad? Y me puedo equivocar, que no representa el portrait, o sea, el picture completo del mercado, precisamente por eso, porque todas las propiedades que se están financiando tienen mucho equity de entrada. Ese consumidor, salvo sea un préstamo rural que permite financiar el 100% o un FHA, pero yo te diría que el grosso, cantidad mayor del consumidor está financiando por lo menos un 15, un 20%. No, y algo importante, Fernando, para que esa persona pueda cualificar y comprar, no puede estar en morosidad Exacto. ni tener las tarjetas trepadas. Totalmente. O sea que obviamente... Y no puede estar tampoco, ¿cómo se llama? Comprometido. Exactamente, Esto no que puede son estar personas comprometido. totalmente escenarios Solventes, diferentes. son personas Exacto. solventes. Si eso es un mercado que puede reflejar cierta economía, pero quizás no es el espectro o el Completo. escenario de la persona que quiere comprar. El perfil del comprador es diferente. Y aquí Sí. lo hemos definido, tú lo has definido muy bien en muchas ocasiones, bien cualificado, carta de precualificación que le hemos tocado en muchas ocasiones, las deudas al día, han traído banqueros muy responsables que han explicado esto. Una vez tú estás preparado, eso es un perfil muy diferente al que dice, pues contra, yo no voy a comprar, déjame endeudarme, otro tipo de gasto. Exactamente. Eso es importante también. Bueno, y otra cosa, si nos remontamos al 2007, justo antes, ¿verdad?, de que todo explotara, había mucha construcción nueva Sí. en el área metro. Y aquí ¿Y ahora mismo? no hay nada. Salvo... Bueno, no, Bueno, no nada. O pero- sea, ok, perdón. Bueno, Déjame No hay echar nada para en atrás. el price en el que tú trabajas. No, pero en el 2000, claro, no, pero en el 2007 había mucha construcción nueva en ese mid-range, que es lo que tu data dice, que es lo que está moviendo ahora mismo esto. O sea, ¿Cuál entre es? los, ¿cuánto era? Entre 200 Voy y a traer a 700. Lau para hablar 200 aquí de tú todas lo las tienes cosas aquí. ¿El qué? nuevas. bueno, sí, lo que pasa es que en eso uno es de los- luxury. de las gráficas Ujú. hablaba de que el grueso de todas estas transacciones están entre, creo que era 200 y 600. Sí, entre o los 200 y 300. 300. Pero hace Por eso, sentido. claro, pero si nos remontamos al 2007, toda la construcción nueva que había había mucha en Guaynabo, mucha en Cupey, todo eso era en Sí, ese Casa mismo Mayores, segmento. Casa Magna. Ujú. Oye, en Cupey había Murano, un montón, claro. Exacto. Yo- Oye, en Atorrey, Torres Cibeles, todo eso se desarrolló en esa época. Correcto. Y otra cosa Y era, importante. o sea, era ese mismo, perdóname, ese mismo Sí, no, segmento del mercado, que es lo que se traduce en estos moviendo. números. Claro, el grueso de. Y otra cosa, cuando hablamos con estos desarrolladores que a nosotros pues nos toca hacer algún tipo de transacción, tasar ese tipo de propiedades y de momento pues tenemos que verificar las propiedades que están opcionadas y demás, la lista de espera es incalculable. Sí. Previo a desarrollo todavía hay lista de espera para muchos proyectos nuevos. So que realmente la demanda está ahí. Lo que tú Aunque estás viendo es listas de espera. cada vez que yo voy y Sí. pregunto, porque nosotros cuando son proyectos nuevos, para que sepa, algunos de los guidelines que nos pide es que tenemos que tener, dependiendo del banco, hay bancos que los piden, otros piden menos requisitos y demás, pero por ejemplo hay bancos que nos piden que tenemos que tener 2 ventas del proyecto y quizás una de otro proyecto, obviamente para comparar que no una burbuja de ese proyecto, sino que esto está a la par con otros proyectos competitivos, es buena práctica, no está de más también añadir opciones para estar seguro, como son proyectos nuevos, que mira, no solamente esta que se opciona en esto, mira todas las que tengo en esta proyección. O sea, y se prepara el caso diferente. Pues cuando yo pregunto las opciones, muchachos, me dan una lista de casas que están opcionadas y esto, no, eso todavía ni pensamos todavía construirlo. Ujú. A ese nivel. Y Pero ya están estamos separadas. hablando, pero digo, no tenemos necesariamente que mencionar cuáles son los desarrollos, No, pero no se el puede. precio promedio de estos desarrollos a los cuales te refieres. Por encima de los 500. O sea, los que yo he tasado, que hemos visto, están Pero de fuera del área 400 metro. para arriba. Sí. Exacto. Sí, ok. sí, sí, ¿Ves? sí. Volvemos, o sea, se traduce a, inventario sumamente limitado. Y eso no era necesariamente la realidad en el 2007, 2006, 2007. Sí, exacto. Sí, Y otra Sí, en cosa, 2007 había más interés social, había de todo. Había más inventario. También. Across the board. otra cosa importante, o sea, no todos terminan el waiting time. O sea, si yo tengo una propiedad, mira, voy a opcionarla porque la tengo aquí y de momento sigue pasando el tiempo y sigue pasando La el tiempo y tú sueltan. quieres comprar una casa, exacto, pero cuando viene me apareció otra oportunidad, cierro aquí. O sea, que hay una demanda, pero no es que está quieto. O sea, es flotante. los desarrolladores no pueden satisfacer a la velocidad que la demanda está. Pues entonces, pues ellos tienen que buscar otra alternativa. Yo conozco personas que cuando vienen a ver dicen, mira, yo la tengo opcionada para ver si en algún momento la puedo vivir a ese nivel. Wow. O sea, donde yo resido, están haciendo unas casitas, compraron una porción de terreno, están haciendo 8 casas. Claro. Y de esas 8 casas nuevas que están haciendo, en la última casa, que es de las más grandes, la persona me dice, porque por ahí tienen la entrada y eso, que él es el último que van a construir,
porque tienen que esperar que desarrollen todas las demás casas y se vendan para que entonces le puedan sellar ahí y le puedan construir su casa. Él me dice, mira, yo no tengo fecha. Cuando esté, Bueno, pues... pero se quedan ahí porque obviamente mientras más pasa el Exactamente. tiempo, ¿cuánto vale esa opción? Exactamente. O sea, si miras a ver, tan recientemente como en el 24 creo que fue, o finales del 23, 24, no me acuerdo, fue que finalmente vendieron, digo, esto es fuera del área metro, esto es un complejo de resort, en Río Mar Ocean 16, la cuarta torre se había quedado sin completar. Y la terminaron completando, y no vinieron a entregar hasta, sí, entiendo que fue un momento del año pasado, que terminaron de entregar todas esas. Y esas opciones, yo las veía en Caribe, cerraban en $450,000, $500,000, apartamentos de 2 y 3 cuartos frente al mar dentro de Río Mar. Obviamente esa gente firmaba, se viraba y lo vendían 1,000,000, 1.1, 800, 900,000. Porque desde el momento en que opcionaron hasta el momento en que les entregan, pasó... Tiempo. Wow. Eso pasó ahí, eso ha pasado en muchos, Le Parc, al lado de, entrando a Viejo San Juan, en Sí. Puerta de Tierra, esos apartamentos se cerraron creo que entre los altos 600 y bajos $700 el pie cuadrado, y ahora se están vendiendo, bueno, un penthouse se vendió casi en 6 millones. Mira, te voy a dar 2 datos sumamente importantes en esa misma línea, que eso es impresionante porque es como que difícil de digerir. En esta propiedad, en esta complejo que te estaba hablando, yo hablé con el desarrollador y una de las cosas que me estaba diciendo es decir, mira, yo lo que hice fue que porque se ha tardado tanto permisología y cosas, se tarda una eternidad. Entonces, cuando vienen a ver, en el caso de ellos, cuando ya por fin pueden edificar y comenzar, los costos se habían disparado, habían subido. Entonces, él viene y le dice, mira mis números, esta es la ganancia que yo quiero. Estos son los costos actuales de la casa y yo necesito la misma ganancia. Yo no te voy a subir un peso, yo no me voy a ganar un peso adicional. Solamente este incremento son materiales. Quiere hacerlo. Y entonces todo el mundo ha visto y como son 8 casas nada más, no es algo significativo, pues, y son casas exclusivas, honestamente, pues lo están pagando sin problema. Tengo otro caso, esto fue una sección y honestamente no me acuerdo el nombre de cuál fue la sección, pero estamos tasando dentro de Dorado Beach esta sección de casas nuevas y para mí fue bien impresionante porque yo estaba tasando para un refi. O sea que la persona compró y al año estaba refinanciando. ¿Qué va a bajar? ¿Un punto? No, Bueno, a veces está quizás chao. están Está chao. Quizás compró cash y quiere sacar exacto. dinero, puede Ok. ser, Sí. no sabemos. Pero entonces, cuando yo estoy tasando, recuerda que ya es una casa que ya la han habitado por un año. Yo no puedo compararla con casas nuevas. Entonces, cuando yo tuve que empezar a hacer investigación y me profundicé en ese mercado, decía, ¿cómo es posible que las ventas que yo tengo aquí, conseguí 4 reventas? Las 4 reventas se vendían 1 y 2 millones por encima de las nuevas. Claro, Entonces yo vengo y le digo, Wow. o sea, ¿cómo es porque posible? están terminadas, están Por- decoradas, están diseñadas, están... Sí, pero entonces por otro lado yo le puedo decir a la persona, pues para eso compro nueva de paquete, nadie la ha vivido y me ahorró 2 millones de pesos. Un ejemplo, o sea, en mi mente yo estaba como, hasta que de momento hablé con el desarrollador, yo tuve que llamarlo y yo me reuní con ellos, mira, por favor, quiero entender este fenómeno. Y él me explicó y él me dijo, no solamente eso, la gente que quiere comprar aquí no tiene que esperar, mira mi waiting time que yo tengo, en lo que yo le puedo entregar esto, la gente que compra aquí tiene ese capital y mejor compra esta propiedad, como bien dice Coral, ya está amueblada, tiene Ya todo está, ya. lo Todo metí set. por Te dentro. mudas y no tengo mañana. exactamente, no tengo que Dormiste ahí el día esperar. del cierre, te dieron las llaves. Turnkey. Ya. Y lo pagan ese Y premium. eso vale. Literal. Y eso está brutal. Bueno, Porque y no solo eso, en esas listas también o sea, hay un proceso de selección de clientes. No es, o sea, obviamente, porque no hay. Volvemos, es a la escasez del inventario. Exactamente. No hay. Y obviamente el desarrollador no puede construir al rate de la demanda que tiene. Sí, al ritmo. Porque humanamente, físicamente es imposible. ¿Qué opciones hay para los que están comprando en el precio promedio de los 240, entre los 220 y los 300? Vamos a hablar de esa parte del mercado que quizás ¿Qué no hemos... opciones tiene? bueno, tú me estás pidiendo mi opinión. Yo tengo familia que está pasando por esa Buscando, situación y han sí. pasado. Con toda honestidad, lo mejor que puedes hacer es buscar un buen corredor que te pueda ayudar a buscar, porque la verdad del caso es que proyectos nuevos yo no creo que puedas No, conseguir No, en ese rango. eso es imposible. No, hacerlo Por hoy ende, día. pero Es también... reventa. Exacto, es reventa, pero entonces puedes darte de la mano de verificar inventario que ya esté disponible. Hay que ser creativo. Eso yo lo aprendí con alguien. Y tú tienes que ir... No puedes dejar que la propiedad llegue al mercado. Bueno, para que tengas una idea, en Las Piedras, hace 3 semanas yo hice un open house.
para una casa de 3 y 2, un solar de 1.600 metros. Un solar. Un solar y 1.500 de construcción. Precio de venta 210,000. ¿Sabes cuánta gente fue a ese open house? 100 personas. No te creo. 18 ofertas en la mesa. Como si estuviera la casita de Bad Bunny allí. Wow. Y se le presentó a los vendedores una oferta de 241,000, no sujeto a tasación. ¿Cuál Y era el ahí- precio de venta? 210. 2.10 y 2.41. Dijeron que no porque les dio frío olímpico. Porque llevaban toda una vida. Pero sabes que eso que No cuenta quisieron Fernando, vender después. Decidieron no vender. Decidieron no vender. Ellos tenían a dónde irse. Se iban a ir alquilados en lo que buscaban porque siempre han vivido en esa área. Imagínate. Y entonces se venían para el área metropolitana, les dio el frío olímpico y mientras ellos conocían, ¿verdad?, cómo se iban a establecer esa rutina nueva, iban a alquilar un año para conocer el vecindario o qué áreas les gustaba. Y que tenían sitio donde irse, alquilado, pero decidieron finalmente no. O también tengo en Trujillo Alto un apartamento que se vendió, no se vendió, o sea, el precio de venta fue $180,000 y la persona tuvimos más de 60 personas que la presidenta, la presidenta de la Junta paró el open house de tanta gente que había, o sea, la necesidad. Sí. Y por eso es que yo estoy diciendo, siempre le digo a los compradores, más allá, no todos los corredores hacen esto, pero a mí me gusta siempre recibir el insumo de ese comprador, la historia que tiene, el por qué esa persona no merezca la propiedad, por qué le gustaría o por qué esa persona se ve viviendo en esa propiedad. Porque en muchas ocasiones, no en todas, los vendedores apelan más bien a la parte sentimental más allá de la parte económica. Bueno, pero un segundo, Dale. Fernando. Y todos hemos estado, todos en esta mesa hemos vendido una propiedad propia, ¿ok? Sí, sí. Eso que te pasó en Las Piedras, que digo, qué pena que al final toda esa gente se quedó Exacto. sin nada. Puyúa. Eso no es un caso aislado. Eso es bien común. Correcto. Y no solamente fuera del área metro, y no solamente en ese rango de precio. No es el tipo de propiedad que normalmente a mí me cae, ese tipo de propiedad, pero me ha pasado 3 veces en el último año y medio. La primera vez que no, más, 5 actually. Que Y te todas en llegan 30, 40 personas a un... 80 plus. Wow. 80 plus. ¿Y por qué llegamos a un open house? No es que yo quiero hacer un open house con pisco labis. No. Es que es imposible. Empiezan a entrar esas llamadas y llega un momento que dices que yo no puedo coordinar Contestar. citas con toda esta Correcto. gente y ser Entonces el justo. open house para poder Ser darle la justo, oportunidad. Exacto. Porque, y eso, lo estoy atando a la conversación que tuvieron aquí sobre la mesa a principio del episodio con Federico Turbi y las enmiendas a la ley 10. Es bien frustrante para el comprador que está en este rango de precios buscando residencia, buscando un hogar para vivir. Correcto. ¿Por qué es frustrante? No solamente, o sea, varias razones. No solamente no hay inventario. Tú quieres comprar una casa para tú vivirla en Atorrey, qué sé yo, Rupert, El Vedado, Valdrich, fuera control de acceso. Ujú. Nada fancy. Casas que en un momento fueron construidas como interés social. ¿Ok? No Sí, olviden es que para eso cierto. se construyó en la década de los 40, en esa zona. Tú estás buscando una casa ahí ahora mismo, por más que tú tengas cash en el bolsillo y no necesitas financiamiento, búscala. Me voy a sentar aquí a esperar a ver si la encuentras. No hay. Entonces, eso es, o sea, eso ya de por sí es sumamente frustrante. Más cuando estás buscando una residencia para tú vivir. Tú estás buscando una residencia. Tú no estás buscando una oportunidad de inversión. Tú no estás buscando un flip. Tú no estás buscando hacer un Airbnb. Tú estás buscando una casa para vivir. O sea que ya estamos empezando bien complicado el asunto. Por segundo, para complicar aún más los asuntos, y no lo digo, o sea, esta es la realidad. No estoy pasando juicio. Esta es la realidad en la que vivimos. Nuestra profesión no está tan reglamentada como tal vez debería estar. No lo digo de mala manera, pero nadie controla y la ley no dice cómo el corredor debe manejar un proceso de venta cuando tú tienes múltiples ofertas, cuando tienes tanta demanda. Y muchos corredores en ese tipo de mercado que dicen, no, ya me llamo uno primero sin corredor y es cash, no lo voy a enseñar más. Oye,
tú estás cerrando el juego. Tú no sabes si esa es la persona más que no voy a hablar de quién merece o quién no merece, pero la persona más adecuada para comprar esa propiedad. Sí. Solamente porque vino sin corredor, no hay que pagar el co-broke. La comisión es toda mía. Sí, es verdad. Es cash. No tengo que bregar con bancos ni con tasaciones. Mira, todo se puede trabajar. Yo tuve una experiencia tan reciente como este mes pasado en esa zona de Atorrey, una casa que estaba divina, bella, cuidada, no deja de ser una casa pequeña que fue construida para propósitos de interés social en la década de los 40. Estamos hablando de una casa que tiene 80 años. Perfectamente hecha. Nosotros decidimos poner el letrero primero antes de poner anuncios, en lo que finiquitábamos fotos, esto y lo otro, anyway, para darle el beneficio a los vecinos. Vecinos, familia inmediata, etcétera. Abacorado de llamadas. Pusimos anuncios en clasificados online primero. Bueno, vamos a darle beneficio a lo local, a lo regional en términos de zona, no de tipo de persona. Luego fuimos al MLS. Ahí nosotros recibimos, o sea, yo no sé el número, tengo que contabilizar a ver cuánta gente fue. Se recibieron, creo que fueron 11 ofertas financiadas, cash. Muchas de las ofertas, de hecho, que se presentaban, contenían una cláusula de, mira, sujeto a financiamiento, sujeto a tasación, porque no me queda de otra, pero estoy dispuesto a pagar hasta 20,000 por encima. Exacto. Recibimos hasta 30,000 por encima. Entonces, claro, tienen una oferta bien completa. Nosotros abrimos el juego, ya habían corredores, sin corredores, directos, con financiamiento. Terminó comprándolo una muchacha con financiamiento que la puso no sujeto a tasación porque ella hizo sus cálculos mentales. Esto por lo menos para tasar tanto, yo tengo tanto cuadro. Y mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una tasación que hizo el dueño antes de salir al mercado de una cifra. Salimos al mercado un poquito más alto. Se terminó vendiendo por encima y tasó. Pero atándolo a todo, el takeaway de toda esta historia es, no son casos aislados, esto sucede todo el tiempo, y si el corredor que está manejando el caso lo maneja adecuadamente, sin atadura ni poniendo de por medio su interés económico, lo cual jamás debería ser un factor a considerar en el plan de mercadeo de una propiedad, le das oportunidad real a todo el mundo abriendo el juego, no quedándote con esa primera oferta que, no voy a... pues mira, no todo el mundo gana, pero esa no es nuestra realidad. Atándolo a la falta de inventario, al proceso de comprar, si tú tienes un comprador en ese... Pues mira, ¿cuán real, a tu pregunta, Giancarlo, cuán real es en los 200 y pico, 300 mil dólares en área metro conseguir algo? Es bien frustrante por todo eso que te acabas de mencionar. Y atándolo a la conversación inicial con Federico Turbi, la ley 10 debería entrar a atender eso. Eso, obviamente tú a veces, y lo has expresado, más allá de ser corredora, tienes sentimientos y has sentido frustraciones cuando Me has encantó tenido... eso, más allá de ser corredora, tengo sentimientos. Bueno, sí, es verdad. Es broma, es que tienes... sí. La gente en las redes a veces hay personas que les encanta criticar y decir, los corredores y las comisiones que cobran. Mira, cada industria está dentro de un sistema que tiene unas reglas de juego y unos problemas particulares y quizás pues nosotros no controlamos el inventario. Ustedes simplemente tratan de ayudar a la gente a encontrar algo dentro de lo que hay. Muchas veces no da para todo y tratas de ser equitativa tú. Hay gente que quizás aceptan la primera oferta y dicen, olvídate del resto, arranca esta oferta y next. Por eso es que a mí me gusta hacer los open houses y que vaya todo el mundo. Para que el mercado dice y créeme que se le presentan, porque un corredor para el apartamento ese de Trujillo Alto, alguien me escribió, sometió oferta y preguntó si yo le sometí la oferta a mi clienta vendedora, y yo le digo, estás partiendo de la premisa errónea, para empezar, porque todas las ofertas se presentan. Pero te hacen la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué te hicieron esa pregunta? Bueno, porque hay otras personas que quizás no lo presentan. Porque es muy común y eso no lo atiende, no se atiende, no se fiscaliza, pasa con ficha. Y eso no debería ser así. Bueno. Mira, yo tengo 2 puntos rapiditos que quiero abundar bien rapidito. En esa misma línea de hay que ser creativo, porque es la idea. O sea, ¿cómo lo respondiendo a la pregunta, ¿cómo le podemos dar? Pues hay que ser creativo. Yo tengo un familiar cercano que yo había mencionado anteriormente en otra intervención. La manera en que ella pudo comprar, ella está empezando, comprando su primera propiedad, la ayuda no estaba, lo que ella cualificaba no estaba, no había en su price range, que más o menos es lo que estás mencionando. Terminó considerando una propiedad multifamiliar porque el ingreso que genera esa propiedad se la consideran en su cualificación, y así ella pudo adquirir una propiedad que no estaba en su presupuesto, pero era lo que había disponible.
Y después, pues, fue mejor todavía porque ya tiene una propiedad de inversión, etcétera. Pero así ya vive su unidad y alquila otra que como quiere es lo que le ayuda a pagar la hipoteca. Claro. Así que es una manera de ser creativo por Super eso también. smart. pues Super smart. definitivamente. Y esa es la idea de que el consumidor sí está bien difícil, pero no es imposible porque al final del día terminan vendiéndose 20 y pico mil unidades de vivienda. Una pregunta. Cuando pagan sobretasación en todos estos casos, que quizás has tenido algunas que han pasado hace 6 meses, hace un año, ventas siguientes, ese precio sobre tasación establece una nueva regla del mercado en esa urbanización y las futuras tasaciones usan esa comparable y entonces tasan más o Sí. todavía se quedan tasando por debajo. O sea, estamos Pues viendo... mira. Ay, Giancarlo, qué pregunta. Y Yo sé lo que terminando vas a para decir. colmo. Ah, pues dale, Coral. No, no, A mí, no. me, pues mira. a mí me pasó, yo establecí récord de precios de venta en un complejo de condominios en Guaynabo y ya se han registrado 2 ventas. La mía va a ser la tercera Ujú. por encima del precio de venta que yo vendí. Pues mira, eso es tremenda pregunta. Yo te puedo decir cómo yo lo analizo, porque me ha pasado, y te puedo decir cómo mi firma, cómo yo analizamos y vemos este fenómeno, porque recordemos que una tasación es una opinión de valor, una opinión profesional de una persona. Pues cómo yo filtro eso. Es de la misma manera que la gente, por ejemplo, la gente me dice, y voy a ir rapidito, porque sé que estamos cortos de tiempo, pero la gente me dice a mí, mira, pero la reo me la va a utilizar. Esta propiedad reposeída me la va a utilizar. Primero tenemos que entender que en estos momentos lo que yo he visto es que las reposeídas hasta se venden hasta más caras que el mercado en su mayoría en estos momentos. Sí. Anteriormente se vendían por debajo. So que sea reposeída o no sea reposeída, el tasador tiene que analizar si los elementos de transacción representan mercado, independientemente de quién sea el vendedor. Porque el reo es que lo está vendiendo alguien que la reposeyó. Pero de igual forma puede ser un estate sale, que es una venta de heredero. Puede ser un short sale que se haya vendido por lo que haya tasado. O sea, todo eso se analiza. Respondiendo a tu pregunta, como yo lo hago. El tasador, primero tenemos que entender que lo que tasa es el precio más probable que un comprador y un vendedor bien informados estuvieran dispuestos a pagar por una propiedad. No dije el precio más alto ni el precio más bajo. El precio más probable. Que puede ser que más probable, pues a lo mejor esté en el upper level del rango porque hay escasez. Eso puede ser. Habiendo dicho eso, yo tengo que ser prudente y tratar de analizar si esa venta que tú me estás diciendo que se vendió por encima del mercado, pero vamos a suponer que fue significativamente por encima, porque 3.000, 5.000 eso es bastante común y nosotros usamos el precio de venta, eso lo refleja. Pero se vendió 50.000, 60.000 pesos por encima, Ajá. una venta de 200, de 220, eso es significativo. Yo tengo que chequear, por lo menos como yo lo hago, si eso pudiera mostrar un patrón o si eso es un outlier, si eso fue una venta atípica. Eso es para empezar. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Pues parte de la investigación, futuros listings, verificar el mercado, la oferta actual, economía y demás. Rapidito. Si esa venta cerró y las subsiguientes, al caso antónimo a lo que dijo Fernando, si no continuaron ese patrón, por ejemplo, vamos a suponer un número redondo, si esa venta se vendió en 300 y las siguientes volvieron a bajar a 250, 250, 250, Ajá. pues esa 300 fue un outlier. Pero si esa subieron a 300 y la siguiente está en 300, 310, 305, pues ya el mercado está reconociendo porque más de una persona estuvo dispuesto a pagar por encima. Exacto. Ok. Y eso es así es como yo lo veo. Hay que O sea, buscar por lo menos 3. bueno, por lo menos una La tendencia, tendencia, porque la no tendencia. sería responsable yo de mi parte decirle al cliente, sí, la va a vender en 300 porque una persona la vendió en 300. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Master Flex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Master y garantízales a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. 939-292-9172. Master, contigo en cada proyecto, de principio a fin. Gracias Daniel, gracias Coral, gracias Fernando. Hasta la próxima. Llévatelo.
Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Movimiento Cooperativo en acción, con más de 30 años en el aire, sigue destacando las bondades del cooperativismo para una mejor calidad de vida. Sus líderes se comunican contigo a través de este espacio los sábados a las 6 de la tarde. Movimiento Cooperativo en acción, el programa del cooperativismo con José Luis Renta. Lo trae la Cooperativa de Seguros Múltiples, Vega Coop,